Me imagino que vos, como miles y millones de argentinos, estuvimos atentos con la orejita en la Radio Nordeste, por supuesto, para escuchar cuál era la información del índice de inflación que daba el INDEC a partir de las 4 de la tarde. Exactamente. 4 de la tarde, 4% de inflación. Todo 4 parece. Todo 4. 4 de la tarde, 4% exactamente, muy expectantes, ¿no?, de lo que podía llegar a pasar con el índice de precios o de la inflación, ¿no?, que ha medido justamente en este último mes el INDEC. Así que bueno, vamos a estar con más detalles de eso. Exactamente, con todo el análisis de estos valores, de cuál es la inflación interanual, cuál es la inflación que se viene dando también en el nordeste argentino. Así que ya está con nosotros Alejandro Pegoraro, de la consultora Politicón, a quien le damos la bienvenida. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Y permitime decirte que estás muy elegante. Bueno, muchas gracias, Elsa. Buenas noches para vos, para Marcos, para toda la audiencia. Y bueno, como ustedes decían, 4 de la tarde, 4%, y el desafío de los 4 meses que quedan en el año, ¿no? Para ver si podemos, de alguna manera, cerrar este 2024 en términos inflacionarios, por lo menos, con un escenario medianamente estabilizado. ¿Qué conocimos hoy? Justamente el dato, 4%, tal cual lo había adelantado la proyección que había realizado el ministro Caputo. Hace unos días atrás mencionó que seguramente iba a estar por ese número finalmente el dato de julio. Y lo que marca es, primero, es el número más bajo en todo el año. En segundo lugar, que tuvo de vuelta una desaceleración respecto a junio, que ustedes recordarán que en junio el índice creció un poquito respecto a lo que había sido mayo, interrumpiendo justamente una serie de meses con desaceleración, y ahora volvió a descender la velocidad de crecimiento de los precios, y por lo tanto le genera, por supuesto, cierta optimismo, o nuevo optimismo, mejor dicho, al gobierno nacional, de poder finalmente estabilizar por lo menos en ese nivel de 4%, o incluso aspirando a bajarlo un poquito más para lo que resta del año, ¿no? Alejandro, discúlpame, la inflación que nosotros tuvimos en diciembre, enero, fue altísima, 20%, arriba del 20%. Después se vinieron las disminuciones bruscas, pero también el Estado había alertado que va a llegar un momento en que estas bajas van a ser más difíciles de lograr, ¿no? Que es lo que justamente decías, el mes pasado fue un poquitito más alta, ahora más o menos, pero no tenemos que pretender o soñar los argentinos de que la inflación va a bajar, va a ser más tenue, más suave. Llegar a cero, digamos, eso es muy difícil. Claro. Exactamente, es así. Bajar la inflación del 25 de diciembre, hacer descender la tasa de crecimiento del 25 de que marcó en diciembre a, por ejemplo, el 8 que marcó abril, o el 5 que estuvo por esa zona, es mucho más fácil, por llamarlo de alguna manera, que poder hacerla descender del 4 al 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por lo general hay medidas de política económica, de programas de gobierno, que pueden ser aplicables de manera directa, como por ejemplo planchar el tipo de cambio, subir la tasa de interés y otras medidas económicas que te generan un cambio brusco sobre una situación descontrolada, obviamente, ¿no?, de la economía nacional. Ahora, cuando vos llegás a un ritmo de crecimiento que es relativamente aceptable o estable, que justamente es en torno al 4%, que sigue siendo alto para el mundo, pero para la Argentina, con los antecedentes que tenemos, es un nivel medianamente aceptable, descenderlo de ahí te requiere de toda una corrección de políticas macroeconómicas, sobre todo, poder estabilizar cuestiones vinculadas al tipo de cambio, poder estabilizar reservas, poder estabilizar tu balanza comercial y poder, de alguna manera, llegar a una situación de equilibrio de todos los precios de tu economía que vienen de un escenario altamente desequilibrado. Esa es la parte más difícil. Todo lo que nombraste es lo más complicado para hacer ahora, ¿no? Exactamente. La situación de hoy es, de alguna manera, es positiva desde el punto de vista del punto de partida que tomamos, naturalmente. No llegar al 4 luego de un 25 hace 8 meses atrás, por supuesto que es positivo, pero obviamente que no es de alguna manera el objetivo final. Debería seguir descendiendo si queremos llegar a mostrar niveles más parecidos al resto del mundo, o por lo menos a los países hermanos de la región, que obviamente tienen niveles mucho más bajos, pero con economías mucho más estables, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, hasta tanto la macroeconomía argentina no esté estable en el sentido de haber hecho todas las correcciones necesarias después de tantos años de deterioro y desequilibrio, entonces por supuesto que va a ser mucho más difícil llegar a ese nivel, ¿no? Ale, has preparado placas para el día de hoy, ¿es así? Exactamente, quería mostrar justamente la primera placa que recién estaba en pantalla, si lo pueden volver a poner. Era para ver de alguna manera el dato clave de este mes.
que tiene que ver con la comparación inflación país y en la región del NEA particularmente. Desde el mes de enero hasta el mes de junio, siempre la región del NEA, que ustedes ven en pantalla con la línea verde, siempre marcó un número inferior al total nacional. ¿Por qué? Porque en otras regiones del país y sobre todo en el Gran Buenos Aires impactaban mayor medida aumento de precios, por ejemplo, en servicios públicos, por ejemplo, en algunos otros precios regulados, mientras que en el NEA, si bien obviamente mostraba niveles de inflación muy considerables, era algo menor que en otras regiones del país y por supuesto el total nacional. Ahora, esto se invirtió en el mes de julio justamente, ¿no? Hay dos datos centrales. Primero eso, el NEA pasó de tener una de las regiones más bajas del país en los primeros 6 meses del año a tener la más alta en julio con 4,6 contra 4% a nivel nacional, pero otro dato es que en junio ya había acelerado el nivel de crecimiento de precios respecto a mayo en el NEA y en julio volvió a acelerar respecto a junio. Entonces estamos hablando de que indudablemente hubo factores en nuestra región que generaron un sentido contrario al total nacional, ¿no? Mientras que el total nacional desaceleraba, en el NEA aceleró la suba de precios. Ahora, ¿cómo uno puede encontrar o de alguna manera cómo podemos observar cuáles son los fenómenos que generaron que el NEA tenga un nivel de crecimiento de precios mayor al total nacional? Obviamente que el secreto está en ver las divisiones que conforman el índice de precios, ¿no? Que es la siguiente placa para ver en pantalla, que vamos a ver que hubo particularmente 2 divisiones que explicaron por qué el NEA tuvo un resultado final más alto que el nivel nacional. El primero y fundamental tiene que ver con viviendas y servicios básicos, básicamente tarifa de energía, tarifa de agua, el costo del gas y demás, y también el alquiler de la vivienda. En el NEA en julio creció 19,6%. ¿Qué diferencia con el resto del país? Ahí está, el total país fue del 6%. ¿Por qué? Porque en julio no hubo, por ejemplo, entre otras cosas, aumento de tarifas en el Gran Buenos Aires, que por lo general es el que tracciona hacia arriba el índice nacional por el peso mismo que tiene de la región. Pero además también en educación, en el NEA la suba fue del 13,8%, que estuvo muy traccionada por incrementos en lo que son las tarifas, los valores de los establecimientos privados de educación en todos sus niveles, ¿no? Mientras que a nivel nacional esta división creció solamente 4,2%. Son los dos factores centrales que explican justamente por qué en el NEA estuvo por encima que a nivel nacional. También obviamente que colaboró el incremento de precios en lo que tiene que ver con indumentaria y calzado, que creció 4% a nivel regional y solamente 1,6% a nivel nacional. Y en alimentos se dio que el NEA, al revés de los anteriores divisiones, tuvo un incremento menor que a nivel nacional, que de alguna manera contuvo hacia abajo el índice regional. Fue 2,4% la suba en alimentos en el NEA contra 3,2% la suba de alimentos a nivel nacional. Recordemos que el índice de precios al consumidor es un índice ponderado, es decir, que cada una de las categorías que conforman el índice tiene un peso relativo distinto y alimentos justamente es el que tiene el mayor peso dentro del índice. Cuanto más crece alimentos, más crece el índice general de la región y del país naturalmente, ¿no? Claro. Ahora, comparamos el NEA contra el país, vamos a comparar el NEA contra el Gran Resistencia, que también se conoció hoy, el índice que elabora el gobierno provincial. Y vamos a ver que en este caso particular la inflación del Gran Resistencia fue menor a la inflación regional del NEA, ¿no? 4,6 el NEA, 3,6 marcó en julio en la inflación en el Gran Resistencia, que tiene un comportamiento algo más volátil, ¿no? Cuando comparábamos antes, ¿se acuerdan? La línea verde contra la azul, que era NEA contra país, ahora sí. Comparamos la verde contra roja, que es NEA contra la Gran Resistencia. Hay cierta volatilidad, es decir, en algunos meses creció más acá, en otros meses creció más en la región, pero finalmente en este mes en particular, en julio, se dio una diferencia que es relativamente importante. Hay 1 punto porcentual de diferencia entre el crecimiento de la región del NEA y en el Gran Resistencia. De vuelta, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y vamos a ver justamente la misma placa que vimos anteriormente, pero comparando algunas divisiones relevantes entre el NEA y el Gran Resistencia. Por ejemplo, alimentos creció igual, tanto en el aglomerado chaqueño como en la región del NEA, 2,4% en cada caso. Sin embargo, vemos que en la categoría de viviendas y servicios básicos, ese 19,6 que se veía para el NEA, fue solamente 8,5 para el caso chaqueño.
Esto quiere decir que en otras provincias de la región los incrementos en tarifa de servicios públicos fue mucho más contundente que la que tuvimos aquí en el mes de julio, ¿no? Lo mismo pasa con educación, 13,8% en la región del NEA contra solamente 6,4% aquí en el Gran Resistencia, y solamente vemos, en el caso también de ropa y calzado, 4% a nivel regional y 2,6% en el nivel chaqueño. Por lo tanto, si bien las divisiones que conforman el índice son bastante más, son 2 en total, tomamos estos casos testigos, digamos, de alguna manera para poder observar la diferencia en los comportamientos por categoría que terminan explicando el resultado final para cada caso. Y finalmente, la última placa para observar, que tiene que ver un poco con lo que venimos atravesando y qué perspectiva, o mejor dicho, qué objetivo tenemos, digamos, de aquí a fin de año, ¿no? Entre enero y julio, ustedes están viendo en placa, la inflación medida interanual, es decir, cada mes correspondiente respecto al mes, a igual mes, mejor dicho, del año anterior. Ustedes ven que obviamente tuvo un pico en marzo, después de las subas muy fuertes mensuales entre diciembre, enero, febrero, pero a partir de ahí comenzó a mostrar un sendero a la baja, en sentido de desacelerar justamente el ritmo de aumento de precios, al punto que, por ejemplo, en el Gran Resistencia, que es la línea roja que vemos en pantalla, la inflación interanual ya está hoy por debajo de los niveles de enero, 255% cuando tocó un techo en marzo, llegando casi a los 290% interanual. En el caso del NEA lo mismo, estamos en 253% interanual, por debajo del nivel de enero, que estaba en 263 aproximadamente, y a nivel nacional todavía no se llega a ese nivel. Partimos de una base de un 250% en enero y hoy estamos en 263, pero con una trayectoria que está firme a la desaceleración, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Es tratar de perforar el piso del 200% lo antes posible. ¿Se llegará para diciembre? Es difícil, pero seguramente para el primer trimestre del año, si continúa el mismo proceso que estamos viviendo ahora, posiblemente se perfore ese piso del 200% y obviamente ya va a haber un objetivo nuevo, que es intentar llegar a una inflación interanual de 2 dígitos y no de 3. Claro. Exacto. Ahora, el gran desafío, Ale, también es mantener justamente esta desaceleración, pero aumentar un poco el ritmo económico, ¿no? Porque ha bajado justamente la actividad bastante en todos los rubros. Bueno, ese es obviamente el desafío más grande y más esperado por todos, por el empresariado, por la sociedad en general, por los trabajadores, por los comerciantes, etcétera. Obviamente que en estos meses tuvimos lo más parecido a la paz de los cementerios, es decir, tuvimos una inflación que mostraba descensos significativos en un contexto donde la actividad económica estaba planchada. Entonces, naturalmente, se plantea el objetivo de continuar con un sendero de inflación que continúe descendiendo mes a mes, mientras el ritmo de actividad crezca, que también plantea un desafío, porque por lo general, cuando las economías se recuperan, también se recomponen otros factores, como entre otros pueden ser precios, que acompañan a un aumento de la demanda. Entonces, obviamente que el desafío del gobierno es estabilizar la inflación, por lo menos en este nivel, como mínimo, obviamente para abajo todavía mejor, pero que en la medida que eso ocurra también la actividad económica empieza a crecer y también obviamente los ingresos de los trabajadores y de los hogares en general continúe también mostrando cierta recuperación. Hoy conocimos también el índice de salarios del INDEC de junio, que mostró una mejora respecto a lo que habían sido los meses previos. Todavía no alcanza, todavía estamos lejos de recuperar en términos genuinos los ingresos, pero por lo menos el último dato es medianamente alentador, aunque sea para tener algo más de optimismo de cara a los próximos meses o al cierre de año, en función a cómo se podría desarrollar justamente la cuestión salarial. Sí, también se conoció que una familia más o menos necesita 900.000 pesos por mes para poder subsistir, ¿no? Para vivir. Bienvenido el hecho de la inflación, de que vaya disminuyendo, que eso nos trae un poquitito de tranquilidad. Generalmente suponemos, quienes no sabemos de economía, que el hecho de que baje la inflación como que ya nos solucionaría los problemas y estaríamos mucho mejor, pero mucho tiene que ver en todo esto lo que hacías referencia en torno a los cambios y las modificaciones en todo lo que tiene que ver la macroeconomía argentina, la inversión, terminar con la recesión, etcétera, para decir, bueno, la persona de ingresos medios y bajos va a poder de a poquito ir recuperándose, ¿no? No es solo la inflación. Sí, bueno, de hecho, Ale, lo veíamos y lo mostrábamos también, bueno, él lo mostraba con la pirámide. ¿Te acordás que la pirámide se iba cada vez más
la base se iba agrandando. Exacto. Y la punta se iba achicando cada vez más, que bueno, representan las zonas bajas o las clases bajas y las clases altas. Así es, bueno, la inflación, terminar con la inflación o por lo menos estabilizar la inflación en niveles medianamente aceptables es condición necesaria, sí, pero no es condición suficiente, naturalmente, ¿no? Lo que ustedes planteaban recién, Marco, la cuestión de la pirámide, lo vimos acá en este noticiero, con cerca del 66% de los hogares chaqueños de ingresos bajos. Conocimos días después una proyección hacia el primer trimestre del año, donde los niveles de pobreza en las personas de gran asistencia llegarían en torno al 79%. Es un número que cuando conozcamos el dato oficial va a ser un poquito menor, pero sigue siendo muy problemático, sigue siendo muy grave. Y la cuestión acá no solamente pasa por recomponer ingresos a los trabajadores, sino también recomponer los ingresos familiares de los trabajadores formales e informales, pero también hay una cuestión no poco relevante, que hace un año atrás el empleo no era un problema, hoy también lo es. Obviamente que si vos tenías un trabajo que te pagaban poco y hoy no lo tenés, el problema es mayor todavía al que tenías antes. Entonces, obviamente que recuperar niveles de empleo también es condición necesaria para poder llegar a una situación de recuperación y poder cuanto antes intentar llegar por lo menos a los niveles económicos de finales del 2022, que fue el último periodo de relativo crecimiento que después empezó obviamente a decaer. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo, nuevamente por esta presencia y esta columna habitual de economía aquí en Noticiero 9 Central. Muchas gracias a ustedes. Gracias.